Gracias. Gracias. Eh, Quiero confirmar con todos que se esté escuchando bien. Recuerden que en la parte de abajo tienen un botoncito que les permite generar reacciones en donde van a poder afirmar que están escuchando o van a poder estar de acuerdo o en desacuerdo. Con una X van a estar en desacuerdo con... Perfecto, allí va a estar la manito hacia arriba, papeles la económica, muchas gracias por confirmar. Entonces, con las reacciones podemos interactuar bastante. Vamos a tener también un momento de unas encuestas. Para mí realmente es un honor y siempre un gusto compartir con la Cámara de Comercio de Lima. Como me escucharán, soy de Colombia. Las veces que he podido estar allí, he tenido eh, unas conferencias que realmente han marcado mi vida. Han marcado un antes y un después por las mismas cosas que han sucedido. Eh, Siempre todo sucede para bien. Siempre todo pasa para algo y podríamos decir que todo es simplemente perfecto. Miren en dónde estamos iniciando con esas frasecitas. Todo es simplemente perfecto y todo sucede para algo. Siempre frente a una situación vamos a tener unas respuestas que van a venir de acuerdo a nuestro pensamiento. En dónde está nuestro pensamiento, allí va a estar nuestro resultado. Entonces, me gustaría que en este momento respondieran por el chat. Yo voy a ir viendo las respuestas por el chat. ¿En qué emoción se encuentran en este momento? ¿En qué emoción se encuentran en este momento? Y pongan allí la palabrita. Yo voy a comenzar a leer las emociones que voy viendo. Y aquí va a venir una encuesta. A la vez van a responder esto. Miren esto. ¿Cuál emoción crees que han vivido las personas principalmente durante la pandemia? ¿Será miedo? ¿Será ira? ¿Será tranquilidad? ¿Será felicidad? ¿Será paz? ¿Será pánico? ¿Qué crees tú que has visto más en tu entorno? Por allí Gloria Muñoz pone incertidumbre. Perfecto. Ricardo también pone incertidumbre, temor, pánico, pánico, incertidumbre, temor, miedo, 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 temor. Miren cómo va subiendo esa estadística allí de el miedo. Mira en tu entorno, piensa en las personas de tu entorno. Desconfianza, dice Edwin. Frente a un estímulo como ha sido la pandemia, las personas en general han vivido distintas emociones, pero principalmente miedo. Y es de lo que hablaremos el día de hoy. Cómo ese miedo tiene un efecto sobre nosotros y cómo podemos convertirlo en certeza para elevar nuestra productividad. Porque no te imaginas cómo incide sobre nuestra productividad el miedo. A veces unas personas, frente a la respuesta inmediata del miedo, frente a la respuesta inmediática del miedo, por allí Niels pone preocupación, comienzan a moverse mucho más rápido y comienzan a responder que creen que están siendo más productivos y tal vez están llevando a muchas personas por delante. Otras personas, frente al miedo, frente a situaciones demasiado estresantes como la que hemos vivido en el último año, ya vamos para año y medio, hay personas que se paralizan y tal vez se quedaron paralizadas desde el inicio de la pandemia. Hay personas que de pronto se quedan pensando mucho o personas que se sienten fuera de lugar. ¿Por qué pasa esto? Porque hay miedos que tenemos asociados a nuestro temperamento, a nuestro carácter, a aquello que hemos ido construyendo como personalidad. Y esos miedos que tienen que ver con nuestra personalidad comienzan a minimizarnos cuando no los conocemos,
cuando no sabemos el efecto que tienen sobre nosotros mismos. Miren que, por ejemplo, había una respuesta que veía por acá que habían dicho incertidumbre. La incertidumbre, mira que más que una emoción, es un estado mental, es un estilo de pensamiento, es un mapa de creencias. La incertidumbre, yo, si alguno de ustedes, voy a dar por finalizada la votación, viendo que el miedo es lo que creemos que ya tenemos lo más, compartir los resultados, vamos a compartir los resultados. Miren esto, el miedo por el 35 de las 35 personas, el 65% de las personas, y si lo sumamos a pánico, porque seguramente no tenemos la diferenciación entre miedo y pánico, lo podríamos juntar teniendo casi un 90%, un 89%. Hemos vivido miedo. Ahora, ¿miedo a qué? ¿Y cuál ha sido ese efecto? El... Gracias, Angelín. Si quieres puedes dejar de compartir. El... Tenemos, entonces, les estaba hablando de la incertidumbre. Tenemos que tener claro cuándo lo que estamos viviendo es una emoción o cuándo lo que estamos viviendo es un pensamiento. La incertidumbre, y los voy a invitar, era lo que los iba a invitar antes de ver los resultados, eh, con una de las reacciones que es la palomilla, el chulito, el check, la verificación. Van a responder quiénes de pronto le tienen miedo a las alturas. Que si los invito en este momento a que nos vayamos a saltar en parapente o a hacer bungee jumping, ¿quiénes de ustedes, o de pronto que les diga, vámonos a hacer paracaidismo, vayámonos a saltar de un avión a 10.000 metros de altura, ¿quiénes le tienen miedo a eso? Fiorella Palomino la veo que dice, no es conmigo, ella no siente miedo. Por aquí Miguel Ladera está diciendo yo, Edgar, yo. Ay, Fiorella Palomino dice, sí, 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 yo sí siento miedo a eso. Le siento miedo. ¿Cuántos? Entonces, mira, gracias, linda, a todos. Yo solo a los... ok, hay muchos, muchos que dicen yo, Paula, dicen yo no siento miedo a eso. Hay personas a las que les gusta ese tipo de sensaciones. Entonces yo puedo estar a la expectativa de que pase algo, ¿sí? Y si ustedes lo ven, estamos montados en el avión, estamos listos para saltar y viene el salto, estamos a punto de hacerlo. Pero si me pongo a pensar, ¿será que abre el paracaídas? ¿Será que quien alistó el paracaídas sí lo hizo bien? ¿Será que si estamos a los 10.000 metros de altura? ¿Será que si voy a llegar bien al suelo? ¿Será que? ¿Será que? ¿Será que? En ese momento, justo en ese momento, tú estás viviendo incertidumbre mental. No sabes lo que va a pasar. La incertidumbre es que no sé lo que va a pasar. Ahora, el que no sepa lo que va a pasar, ¿qué emoción me produce? Algunos, entonces, como quienes dijeron, no, Fiorella, no, Fiorella sí, Fiorella Importaciones, que escribió acá, que dijo que ella no tiene miedo a ninguna de estas. Entonces, puede estar viviendo también la incertidumbre, pero le comienza a alimentar una sensación de tranquilidad, de alegría, de agitación, de por fin voy a saltar y voy a llegar pronto al piso. Mientras que una persona que está en la incertidumbre, en ese enfoque de incertidumbre de qué va a pasar, será que si abre el paracaídas o no, comienza tal vez a entrar después de ese miedo que estaba viviendo inicialmente, comienza a vivir pánico. Dependiendo de lo que yo piense y por el tiempo que lo piense, voy a comenzar a detonar distintos estados emocionales. Entonces, vamos a comenzar a entrar en materia para que ustedes vayan viendo. Si alguien quiere ir escribiendo preguntas tal vez por el chat, con gusto. Y si yo voy viendo y veo que las puedo ir respondiendo, las voy respondiendo. Entonces, ¿qué será el miedo? El miedo
Es una emoción que se produce ante un peligro, ante una situación específica. Pero va a depender de cómo vea yo ese peligro, va a depender de cómo vea yo esa situación. A mí me encanta conducir, eh, yo soy expiloto de automovilismo y entonces la velocidad me encanta. Yo sé que ahí corro peligro, pero ese peligro a mí me activa muchas cosas. Ese peligro a mí, gracias a la química que se libera en mi cuerpo, vamos a entender bien eso ahorita, gracias a la química que se libera en mi cuerpo me permite estar más concentrado, me permite ser más productivo. Mientras que una persona que no se encuentre en la conciencia de lo que le produce el miedo, va a perder su foco. ¿Qué puntos de vista hay sobre el miedo? Hay distintos puntos de vista. Por ejemplo, desde la biología es un esquema adaptativo. ¿Cómo así? Váyanse, no sé si alguno de ustedes se vio la película Cruz. Cuando el hombre vivía en las cavernas, en la época de las cavernas, cuando se presentaban estos animales gigantes que eran más que ellos, que no tenían las armas, que no tenían la forma de defenderse, y comenzaron a ver que tal vez eran atacados, consumidos, devorados, asesinados por animales mucho más grandes que ellos, biológicamente comenzaron a generar una adaptación al entorno, comenzaron a refugiarse, comenzaron a buscar tener fuego, comenzaron a buscar generar armas para poder adaptarse al entorno y poder sobrevivir. Desde la neurología es una respuesta de la glándula amígdala. En nuestro cerebro responde la amígdala por ese miedo que estamos viviendo y genera internamente en nuestro cuerpo una respuesta fisiológica. La respuesta fisiológica es que se libera una química interna en nuestro cuerpo y esa química interna va a tener que ver con una química de bienestar o una química de malestar. Nos vamos a enfermar o nos vamos a potenciar de acuerdo a cómo está respondiendo nuestro cuerpo frente al miedo. Miren que frente a un tigre, si a ustedes se les pasa un tigre al frente en la calle, van caminando ustedes y viene el tigre de frente y ustedes no sienten miedo, ¿qué va a pasar? De pronto se van a enfrentar al tigre y el tigre los va a atacar y se los va a devorar. Mientras que en ese momento, si yo soy capaz de responder con el miedo, mis extremidades se van a llenar de sangre gracias a toda la respuesta fisiológica, mi cuerpo se adaptó y neurológicamente esa respuesta de la amígdala fue que mandó una química, la adrenalina, que llevó una gran descarga a nuestras piernas que nos permitió correr mucho más rápidamente y defendernos y resguardarnos frente a ese peligro que estaba presentándose en ese momento afuera. Desde la psicología es un estado afectivo y emocional, es una emoción. ¿Y qué es una emoción? Una emoción es una energía. Ojo a esto. Es una energía y algunos lo ponen en términos románticos. Es el lenguaje del alma, la emoción. La emoción es como mi alma se manifiesta en mi cuerpo dependiendo a cómo lo que yo estoy pensando realmente coincide con lo que mi espíritu requiere para vivir su experiencia. Resulta que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrena. Tenemos 4 dimensiones concebidas por la Organización Mundial de la Salud, concebidas por distintos autores, en donde dicen somos seres biopsicosociales y espirituales. Somos seres que tienen un cuerpo, que tienen una mente, un cerebro que capta unas señales, esa es la parte mental, una parte emocional, que es lo que nos permite una conexión social con el entorno, lo que nos permite generar una empatía, lo que nos permite funcionar en un esquema social. Las emociones nos permiten generar conexión con otros. Las emociones nos permiten, miren esas conexiones, un enamoramiento, una conexión también puede ser de, una conexión es desconexión, una conexión es decir, ah, esta persona no me cayó bien, esta persona me fastidia, esta persona me incomoda. O tal vez es lo contrario, qué rico poder estar con esta persona, qué felicidad la que siento cuando estoy en esta situación, qué felicidad la que experimento cuando estoy teniendo un resultado, cuando
viene a mí la cifra de las ventas que quiero tener en mi empresa. Todo por consecuencia de una emoción. Y la otra dimensión que dicen estos autores y que dice la Organización Mundial de la Salud es la dimensión espiritual. Pero concentrémonos hoy en esa parte de la emoción, en esa parte que tiene que ver con el miedo, porque es una de las principales emociones. Hay más de 5 millones de emociones estudiadas. Y si tuvieron la oportunidad, voy a hacer referencia a películas infantiles que tienen muchísima información. Decimos infantiles porque son en caricaturas o en animaciones, pero tienen información extremadamente valiosa. Los invito, tomen nota, a que se vean la película intensamente. Si se la vieron, salió hace un par de años. Si ya se la vieron, vuélvanla a mirar. Y no la miren con la óptica de es una película para niños, sino mírenla y ahí van a tener una clase supremamente efectiva de lo que es inteligencia emocional, de cuáles son las emociones básicas que nos gobiernan, y por allí van a encontrar el temor, van a encontrar que es una de las emociones básicas. Entonces, desde la psicología, la emoción es un estado afectivo y emocional. El miedo es un estado afectivo y emocional. Aquí tengo que aclararles una cosa. Una emoción, una emoción es algo que podemos vivir momentáneamente. ¿Cómo así? Estudios neurológicos, estudios científicos ya han comprobado que una emoción la puede vivir un ser humano por máximo de 10 minutos continuos. Tú puedes experimentar la misma emoción por un máximo de 10 minutos. Ahora, cuando, cuando tú comienzas a repetir esa emoción de manera constante en distintos momentos del tiempo, lo conviertes en un estado emocional. Un estado emocional es algo que se mantiene. Respondo acá, pregunta la económica, dice, ¿qué nombre dijo? La película se llama Intensamente. Mírensela, véanla, Intensamente. Y la otra es la de los Croods. Voy a responder aquí por todos, el chat de todos. Croods, los Croods. Ahí vean lo que es el miedo como una respuesta adaptativa. Entonces, ¿quién me dice en dónde iba? A ver si estamos presentes de cuerpo, mente y espíritu. ¿En qué íbamos? Íbamos en dos cosas. En nuestra emoción, que es una emoción que máximo la podemos vivir por 10 minutos, y un estado emocional es algo que se mantiene en el tiempo, que perdura en el tiempo. Por ejemplo, mi estado emocional, el de Ernesto Abello Murillo, Ernesto Abello, su estado emocional normal es de seriedad, ¿sí? Pero que yo sea un hombre serio no quiere decir que en algún momento tenga emociones de extrema alegría o emociones de extrema tristeza. Suben, fluctúan, van y vienen. Ahora, ¿cómo vivo yo el miedo? El miedo lo he aprendido a administrar gracias a todo el proceso de autoconocimiento que he tenido sobre mí, gracias a comenzar a gestionar, porque las emociones se pueden gestionar y el miedo se puede gestionar para ponerlo a favor tuyo. Pero para eso es indispensable comenzar a conocer lo que es lo que estamos haciendo hoy. Conocer el miedo. El miedo, entonces, si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de conocer a alguien que haya pasado por un proceso de rehabilitación, ojalá por un proceso, los que conozco son personas que han pasado por Alcohólicos Anónimos, les dicen que para recuperarse de esa adicción que tienen, lo primero que tienen que hacer es reconocer que tienen un problema. Así que lo primero que tendremos que hacer para comenzar a transformar ese miedo en certeza es comenzar a reconocer que está allí. Les ofrezco excusas si oyen ruidos ambientales, pero pues es la realidad de la que vivimos hoy en día desde que comenzó toda la pandemia. Por allí están mis hijos jugando porque estaban en clases virtuales, entonces se van a oír cosas. La cuarta, la cuarta forma de verlo es desde lo social. Miren, hace parte del carácter y del temperamento que determinan el comportamiento de las personas. ¿Cómo así? Carácter, rápidamente, el carácter
es lo que yo como ser humano voy grabando y voy desarrollando a medida que me voy formando, a medida que voy creciendo, a medida que voy teniendo todo, absolutamente todo un proceso de formación en donde crecí, con quién crecí, cómo nací, si tuve experiencias traumáticas, si tuve experiencias agradables, cómo respondí frente a esas situaciones y qué fue forjando en mí. Entonces el carácter es algo que se forja. Y ese carácter se combina con el temperamento. El temperamento es el talento natural que tenemos. Muchas veces confundimos por el lenguaje como lo manejamos, decimos temperamento, temperamento, ¿qué temperamento el que tiene esta persona? Eh, Estaremos viendo solamente el lado negativo del temperamento, porque es que temperamento, el temperamento va a tener dos caras, la cara positiva y la cara negativa. El temperamento nos va a comenzar a potenciar o a minimizar de acuerdo a qué tanto lo conocemos, porque el temperamento nos va a dar una luz y una sombra. Y lo que activa la sombra de ese temperamento, imagínense que se llama miedo. Entonces, para eso es indispensable poder ver yo el miedo, para poder comenzar a administrar mi temperamento, para comenzar a sacar lo mejor de mí. Tal vez se ha vuelto ya frase repetitiva, fastidiosa a veces, la de saquemos la mejor versión de nosotros mismos. Muy motivadora, muy sí podemos. No, esto es real. Una cosa de autogestión cuando comenzamos a administrar, a gestionar nuestro miedo. Cuando reconocemos, y ojo, si no conozco mi miedo, atención, perdón, el ojo es muy colombiano, atención, presten atención. Si yo no reconozco mi miedo, seguramente entro en un estado de inconsciencia en donde comienzo a decir, por culpa de la pandemia es que yo he perdido muchas cosas, o por culpa de fulanito, del vecino, de la persona, de mi pareja, de mis hijos, del entorno, de la sociedad, del presidente, de quienes nos gobiernan, comenzamos a señalar para todas partes culpables de todo lo que nos está pasando y comenzamos entonces a victimizarnos. En ese momento está entrando nuestro inconsciente a jugarnos una mala pasada que nos está diciendo, pobrecito yo que soy una simple víctima de todo lo que está alrededor mío. Y en ese momento lo que estoy haciendo es huir de hacerme responsable del miedo que estoy sintiendo. Entonces, el miedo hay que reconocerlo, porque cuando lo reconozco puedo gestionarlo. Y si lo gestiono, comienzo a administrar mi temperamento. Y cuando administro mi temperamento es cuando sale lo mejor de mí. ¿Qué miedo has vivido? Porque es que miedos se han detonado muchos. Vamos a ver pros, contras, qué tipos de miedos se han activado durante esta época. Pros y contras. ¿Qué pros tiene el miedo? Entonces, lo que veíamos un poco en la diapositiva anterior, la supervivencia y la defensa, porque activa sistemas de alerta, activa fuerza que tú no te imaginas. Personas, han habido casos en donde la mujer, la mamá, que ve a su hijo debajo de un carro, en una volcada, y la mujer, una mujer de 1,55 m, 57 de estatura, es capaz con una sola mano de levantar el carro y sacar a su hijo con la otra mano. ¿Por qué? Porque en ese momento hubo miedo de una pérdida y la llevó a una reacción inmediata que en sus 5 sentidos no hubiera podido tener. Ahora, ¿es posible sostener ese miedo, esa respuesta del miedo todo el tiempo? No, porque es algo que se hace de manera inconsciente, es una respuesta en nuestro cerebro que no podemos controlar. La que sí podemos controlar y la que podemos comenzar a gestionar es esa que se convierte en pánico, que es lo que nos ha venido pasando y que nos lleva a esa incertidumbre de la que hablamos hace un rato, o la que nos lleva a estar en la preocupación, que también lo decían allí. Cuando yo estoy preocupado es que estoy antes de algo, me estoy ocupando de algo que no me corresponde en este momento. Contras, vivirlo de forma prolongada. Ese es el mayor contra que puede tener el miedo. Cuando tú no lo reconoces y te quedas allí. Entonces te quedas en la preocupación, te quedas diciendo, pero ¿qué es lo que me va a pasar? Te quedas pensando en, pero ¿por qué a mí? Te quedas pensando en las justificaciones de la afuera. Esos miedos
que te dedicas a vivirlos de manera constante, al tener esa descarga química en tu cuerpo, no te imaginas el efecto que va a tener. Voy a hacer una pausa acá para leer la pregunta de Jorge Arturo Rubio Ocampo. Jorge Arturo, gracias por tu pregunta. ¿Se puede considerar miedo o temor el sentimiento de pérdidas económicas por un nuevo negocio? Ya vamos para allá, Jorge Arturo, ya vamos para allá. Paula, eso es cierto, me has hecho recordar cuando fui capaz de levantar nuestro carro porque le presté la mano a mi esposo. Mira, Paula, el miedo ahí te hizo algo. ¿Qué tipos de miedo hay? Miren la imagen. ¿Qué les dice esa imagen a ustedes? Entonces, está el ovni y están abduciendo, van a abducir a ese niño. Y está el triciclo ya elevándose. ¿Será real o será irreal? Podrán haber personas que se conectan con esta imagen y dicen, no, eso es real, eso pasa. Tal vez les pasó. O tal vez han visto muchas películas y en las películas se conectan con algo que les genera miedo. Mis hijos, por ejemplo, yo tengo dos hijos, un hijo de 8 años y una hija de 5 años. Hay una cosa de estas de terror que estuvo circulando durante mucho tiempo en redes y poder filtrar todo lo que le llega a nuestros hijos, a sus manos, a sus ojos, en redes es casi que imposible. Y les llega esa imagen de Momo. Y cada vez que ellos lo piensan, crean una situación en la cual no dejan dormir, se levantan 10 veces en la noche o más. No dejan dormir, no descansan ellos, lloran, sufren, porque se concentran en algo. Entonces miren que los tipos de miedo son reales o imaginarios. Real, un tigre que está por atacarme. Real, tal vez el momento del salto en paracaídas. Eso es real, lo estoy viviendo en la experiencia en este momento. Imaginarios, los que puedo crear en mi cabeza. ¿Qué tipo de miedo tenemos frente a la pandemia? Hay un virus. ¿El virus es real? Sí, es real. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo con ese miedo? Me he resguardado totalmente y estoy con el miedo de salir a la calle y de, si no me pongo la mascarilla, entonces me va a contagiar. Les digo, yo al principio tuve una concepción y lo confieso hoy aquí entre ustedes. Ay, eso es pura invención, eso es conspiración, nos están manipulando. Hasta cuando no me tocó cercano, dije, como que existe. Más, nunca dejé de cuidarme. Miren esto, nunca dejé de cuidarme. Nunca dejé de ponerme la mascarilla, nunca he dejado de ponérmela. Cuando salgo, ¿por qué? Porque sé que hay personas en mi entorno que pueden experimentar muchísimo miedo porque alguien no lleva el tapabocas o el cubrebocas o la mascarilla o como le digamos en nuestro país. ¿Qué haces tú con el miedo? ¿Te refugias entonces? ¿Te paralizas? ¿Comienzas a crear acá en tu cabeza, es que me voy a contagiar? ¿Es que me voy a morir? Hay un dicho que dice, nadie se muere en la víspera. A quien le toca, le toca. Pero para que no nos toque, nos cuidamos. Y una forma de comenzar a cuidarse es, reconoce si estás teniendo miedo y no dejes que tu miedo te paralice. Comienza a reconocerlo. Ahorita vamos a ver cómo se reconoce. Miren qué miedos se han activado en la pandemia. Muerte propia o de otros. Muchas personas en el mundo, sobre todo en nuestro costado del mundo, en la parte occidental, le tienen miedo a la muerte. ¿Tú sabes cómo reaccionan en la India ante la muerte? Es una celebración, porque es un cambio de estado del espíritu. Ahora, nosotros como occidentales tenemos muchos apegos. Yo durante el último año he experimentado fallecimiento de muchas personas cercanas y les digo, no por COVID, se los juro, ninguno ha sido por COVID. Murieron dos personas que son del alma, mis papás. Y aunque yo no estaba fijándome, y gracias a Dios no estaba fijándome en el miedo a la muerte de cercanos, me permitió llevar ese luto de una forma distinta.
porque si yo hubiera estado concentrado en el miedo a la muerte de otros, de cercanos, tal vez otro hubiera sido mi destino, porque hace 3 meses falleció mi mamá y mi papá falleció en junio del año pasado, ya va para un año. ¿Qué otros miedos? Miren que por acá decía Jorge Arturo, pérdidas económicas por un nuevo negocio, sí, perder la estabilidad, no alcanzar metas, perder un estatus económico, miedo a las quiebras. Claro, tú puedes tener miedo a que no funcionen las cosas como quieres que funcionen. Ahora, te digo, ¿cómo comenzar a evitar ese miedo? Verifica si eso que te está generando esa ansiedad por pérdidas económicas, de qué, de todo eso que te está generando miedo, te puedes encargar. Ojo a esto. ¿Qué depende de ti? ¿De qué te puedes hacer responsable? De las cosas que no te puedas hacer responsable, comienza a cambiarlas en el orden de prioridad y eso te comienza a dar paz. Encárgate de las que te puedes hacer responsable, no te concentres en las que no, porque cuando te concentras en las que no dependen de ti, eso eleva los niveles de miedo que pasan al pánico que nos paraliza. Ahí acabo de responder un poco la confusión que tenemos con el miedo y con el pánico. El miedo es una primera etapa, el pánico viene después del miedo. El pánico se activa cuando ya he vivido mucho tiempo el miedo y el pánico me paraliza, el pánico no me permite tomar acción, el pánico no me permite discernir, no me permite tener una capacidad de elección. Hay una frase de San Francisco de Asís que dice, en momento de tribulación no hay que tomar decisión. En momentos en los que tú estés con una emoción absolutamente alterada, y no solamente de miedo, sino en algo en el momento en el que estés en una euforia total, no tomes decisiones. Busca comenzar a regular la emoción que estás viviendo para poder tomar la decisión. ¿Cómo regulas una emoción? Sencillo, es muy sencillo. Salud, me estoy tomando un café que es muy rico aquí en Colombia. Bueno, y el de allá también me encanta, el de Perú me encanta. Me hace falta porque hace 2 años que no voy por Perú. Eh, la forma más sencilla de comenzar a administrar tu miedo, respira. ¿Estás respirando en este instante? ¿Te has dado cuenta hace cuánto que no respiras bien? ¿Hace cuánto que no inhalas perfectamente? ¿Te encargas de meditar y de orar? ¿Haces momentos de concentración interna? Y de pronto me están diciendo, ¿y qué tiene que ver eso con mi empresa? ¿Será que son muy buenas las decisiones que tomas a nivel organizacional cuando estás en medio de ira, cuando estás en medio de pánico? Respira. Inicia tu día y finaliza tu día descargando tu mente. Respira. Te vas a dar cuenta que el primer pasito para comenzar a administrar tu miedo es eso, respirar, respirar. Era una persona, Ernesto Abello, una persona absolutamente alterable. Me decían fosforito aquí en mi casa. Y él, ¿por qué? Porque respondía de una forma absolutamente abrupta ante todo. Cuando aprendí a administrar mi miedo, la ira se volcó a favor mío, no en contra de otros. Ojo a esto. A veces el miedo nos lleva a otras emociones. Nos lleva a experimentar ira, nos lleva a experimentar tristeza, nos lleva a experimentar frustración. Cuando no reconocemos el miedo podemos terminar en otras emociones que son las que nos llevan a requerir de una ayuda médica, de una ayuda psicológica o psiquiátrica, de un profesional que nos acompañe. En el estado en el que yo requiero hacer consciente de algo que me está generando, puedo ser acompañado de parte de un coach, de un consejero. Eso sí, verifiquen siempre al profesional que se acompañan. Y si están experimentando ya momentos de depresión, ahorita van a haber síntomas que pueden estar experimentando ya a nivel físico que disminuyen su productividad personal y por ende la productividad de su organización. Piensen en las personas de su organización. ¿Cómo les está afectando a ellos físicamente lo que están viviendo mentalmente? Miren cómo es este efecto del miedo sobre las personas. Podemos llegar a tener una pésima calidad de sueño y de descanso por estar callando nuestro miedo y no habiéndolo procesado.
podemos estar teniendo separaciones y pérdida de relaciones. Ustedes no se imaginan las estadísticas a nivel mundial durante el último año y medio de separaciones, de maltratos intrafamiliares, no solamente, pues sí mucho hacia la mujer, pero también hacia los hombres y hacia los niños. Muchas discusiones internas en las familias. ¿Por qué? Porque entonces nos toca convivir en el mismo espacio, porque entonces yo tengo que trabajar en el escritorio de acá y usted en el escritorio de al lado, y entonces los niños también están estudiando, y entonces que usted no me entiende, y comienzan los choques, las fricciones, y se han perdido muchas relaciones y han habido separaciones. Si has vivido de eso tú internamente, hey, es momento de verificar cómo te ha impactado el miedo. Puedes tener falta de concentración, pérdida de memoria, respuestas reactivas, estar explotando por todo. Conversaciones negativas y mira, la más palpable es verificar si alguna de estas enfermedades se están presentando en ti, en el personal que tienes a cargo o en las personas de tu familia. Incremento en migrañas, gripas, gastritis, son las más frecuentes. Ah, bueno, faltó allí una. Las fibromialgias, los dolores de espalda, los dolores musculares, sobre todo en los hombros y en la espalda, en la columna y en la columna en la parte baja, esos son síntomas de estás viviendo un miedo que no has procesado. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si estás con una migraña? Te vas para el médico o bueno, pides el médico domiciliario, haces la consulta vía Zoom con tu médico y te dice, bueno, tienes incapacidad. Así que pasas a estar en ausentismo en tu trabajo. ¿Por qué? Porque pasas a tener un efecto psicosocial sobre ti por la mala gestión del miedo. ¿Has tenido alguno de esos síntomas? Verifícalo. Verifica si en tu entorno, en tu familia, ha habido síntomas como estos, que son síntomas sencillitos, que de pronto estamos diciendo, no, pues es que lo crítico es que nos enfoquemos en que no pase el COVID. Y las otras enfermedades chiquitas las otras enfermedades chiquitas están diciéndonos, hay alerta acá de que tu sistema inmunológico no está funcionando bien. Y lo que te acabo de decir, si lo entiendes, es que tu sistema inmunológico se ve afectado cuando no gestionas tu miedo. Así de sencillo. ¿Qué efectos entonces hay sobre la productividad del miedo? Se elevaron los niveles de estrés y entonces si está el estrés negativo, porque hay dos caras del estrés, el estrés negativo está elevadísimo, eso comienza a generar conflictos internos entre los equipos de trabajo, el estilo de liderazgo cambia, entonces me convierto en una persona absolutamente impositiva, opresora, maltratadora psicológica de mis colaboradores o me convierto en maltratador psicológico de mis coequiperos, de mis propios jefes, comienzo a presionar por lo que no es, por lo que no existe. Comienza a haber una mayor rotación de personal porque ya no se aguantan, ya no se soportan entre equipos. Eh, una sensación de trabajar más pero producir menos. Esa es una sensación que se ha incrementado mucho a nivel de trabajadores que pasaron a tener trabajo en casa. El, el sentir que están trabajando más horas y que están produciendo menos. Entonces se genera un desenfoque total, lo que termina generando mala comunicación. Y cuando hay mala comunicación, entonces hay más reprocesos. El miedo comienza a tener todos estos impactos. Miren, aquí entra la frustración y la incertidumbre. ¿Por qué? Porque el resultado no llega, nunca llega, no lo estoy viendo. Y tal vez si estás teniendo pequeños resultados que estás dejando de valorar por estar concentrado en el resultado mayor que viene. A veces nos sumergimos en la crisis por estar enfocados en que no pasa lo que yo espero. Ojo a esto. El mayor enemigo de nuestra inteligencia emocional se llama expectativa. ¿Qué expectativas tienes que te están frustrando? ¿Qué expectativas tienes que no se están dando? Y te invito como empresario o en tu rol de pareja o en tu rol de papá o en tu rol de hermano, hijo, lo que sea, en el rol que tú
sientas que estás viviendo alguna frustración porque no se está dando el resultado que quieres, siéntate y escríbelo. Esa es una técnica desde programación neurolingüística que permite alivianar la carga de la emoción. Eso comienza a permitir que se suelte un poco el miedo, porque es como si eh, en la certificación de coaching que viví en algún momento y ahorita estoy haciendo una recertificación de coaching y en varios libros y varios autores hablan de la loca interior, de esa loca que todos tenemos aquí adentro. Esa loca es la que comienza a sacar la lista de los pendientes y aprovecharla en contra nuestra. Entonces, ¿cómo comienzas a silenciar un poco esa loca interior para poder administrar el miedo? Escribiendo. Escribe las cosas. Entonces la loca dice, ah, ya me escuchó, así que ya no tengo necesidad de hacerle daño. Si tú no escuchas esos pensamientos que tienes, si no los procesas, es decir, si no los escribes, comienzan a quedarse como pendientes aquí adentro y eso comienza a elevar los niveles de incertidumbre. Mi pensamiento está en otras partes y entonces esa incertidumbre comienza a generar el impacto emocional que tiene el miedo. Miren, este es un ejemplo de cómo nuestro cuerpo experimenta las emociones. Estos son estudios con eh, electrodos que miden el nivel de energía, las pulsaciones que emite cada uno de nuestros órganos y también con un sensor de temperatura, de cómo se comporta el cuerpo, cómo responde frente a todas las emociones. Miren el miedo y compárenlo con el que está justo abajo, con amor, que son opuestos. Los dos son opuestos. Podríamos decir que el amor es luz y el miedo es un infierno, con esa simple imagen. ¿Qué decides vivir? ¿Qué decides vivir? ¿En qué estás viviendo? Para poder tomar una decisión tienes que saber en dónde estás. Entonces, el proceso hacia el resultado, tenemos que tener en cuenta que siempre nosotros como seres humanos, la organización es una consecuencia de los seres humanos que se están comportando. Ojo a esto. El resultado dentro de la organización es totalmente coherente al comportamiento que tienen los seres humanos que componen la organización. Y esos seres humanos funcionan de la siguiente forma. Primero tienen un pensamiento, del pensamiento viene la emoción, de la emoción viene el efecto fisiológico, es decir, una descarga química interna, de ese efecto fisiológico viene el comportamiento o hábito que tienen las personas y allí se desencadena el resultado. Muchas veces condicionamos nuestra emoción o lo que pienso si el resultado se da. Y el resultado no se va a dar si tu pensamiento no cambia. El resultado no se va a dar si no administras tu emoción. El resultado no se va a dar si tu cuerpo no está saludable. El resultado no se va a dar si tú no transformas tus comportamientos y tus hábitos. Y para poder transformar los comportamientos y hábitos, para poder administrar tu salud, para poder gestionar tu emoción y para poder descartar los pensamientos que no te funcionan, tienes que ser capaz de observarte y de observarte conscientemente y que las personas que trabajan contigo sean capaces también de verse, porque entonces como empleados muchas veces caen en la inconsciencia de es que la empresa es la que tiene que hacer todo y solucionarme todo. Yo como empresa, ¿qué puedo hacer? Yo como organización, ¿qué puedo hacer por mis empleados? Facilitarles las herramientas que les permitan observarse, facilitarles las herramientas, tal vez la capacitación, el entrenamiento, lo que ustedes vean que pueden tener alrededor. Hay videos en YouTube, hay personas, hay profesionales, dependiendo del presupuesto, dependiendo de lo que ustedes tengan a mano, pueden apelar. Por ejemplo, van a tener este video en el link de la Cámara de Comercio. Tomen el video y compártanselo a sus colaboradores. ¿Para qué? Para que ellos se den cuenta que, hey, el miedo no depende de mi jefe. Tal vez mi jefe se está comportando mal y si tú eres el jefe y eres el que se está comportando mal, tú tienes que asumir ese comportamiento que estás teniendo para que no tengas un impacto sobre tus colaboradores. Pero también, si tu colaborador está teniendo un comportamiento y te está juzgando y te está señalando, también tiene que aprender a administrar lo que a él le corresponde.
Una cosa que es indispensable para gestionar el miedo y volverlo en certeza es hacerme responsable de lo que estoy sintiendo, es hacerme responsable de lo que estoy pensando, hacerme responsable de mí. Hay una cosa en la que hablo cuando hablo de autoconocimiento y es las dualidades. Y hay una dualidad que habla de la soberanía y de la esclavitud, que a todos nos impacta. Un país, ojalá este símil a esta metáfora que les voy a poner en este momento. Un país es soberano cuando tiene claro un terreno. Un país es soberano cuando tiene unas fronteras claras de territorio sobre el cual va a gobernar. ¿Y cómo gobierna? Con unas normas, con una constitución, con unas leyes que le permite comenzar a administrar a la gente que queda dentro de ese terreno. Nosotros, como seres humanos, tenemos un terreno, pero ese terreno no es el terreno físico de tu casa, de tu departamento, no, es el terreno físico de tu cuerpo. En tu cuerpo es donde habita tu espíritu, tu emoción y tu mente. Eres soberano de esas 4 dimensiones, las sabes administrar, sabes gestionar lo que hay internamente. Si no sabes gobernar esto, ¿cómo vas a gobernar a otros? ¿Sí? Cuando yo no me sé gobernar a mí, caigo en la otra parte, en el otro extremo de esa dualidad, que es buscar hacer esclavo a otro de lo que yo quiero. De lo que yo quiero que pase, que otros lo satisfagan, pero yo no quiero hacerme responsable de eso. Si te está cayendo el guante, lo siento, pero tienes que aprender que para ser soberano y para aprender a administrar y para aprender a gestionar y para ser un gran líder de tu organización, para poder ser referente, no solamente en tu organización, sino en tu familia, con tu pareja, con tus hijos, tienes que ser soberano de esas 4 dimensiones. Si no eres capaz de gobernarte, si no estás saludable, es, si no estás emocionalmente dispuesto, si no estás mentalmente abierto, si no eres flexible en esas dimensiones, si no eres flexible en tu espiritualidad, si tus creencias son absolutamente inflexibles e intolerantes a otras creencias, comienza a administrarte, comienza a gestionarte, a observarte. Paula dice por allí, es como la ley del espejo, sí, las leyes de los espejos aplican acá perfectamente. Si no se las han visto, en algún momento tendremos la oportunidad de compartir las leyes de los espejos, que es tema largo, Paula, tema largo. Entonces, ¿cómo convertir el miedo en certeza? ¿Cómo lo podemos convertir en certeza? Primero, autoconocimiento. Aquí vale publicidad política pagada. Conócete con Hope, que fue la herramienta que yo desarrollé. Autoconócete con Hope. Allí vas a ver tu temperamento, tu carácter. Pero aquí yo no vine a vender mi prueba. Vengo es, si no te conoces con Hope, conócete con otra herramienta de autoconocimiento, pero conócete por Dios. Administrate, date cuenta de cómo gestionarte. Y no hay otra que conocerte. Reconoce, reconoce el miedo y los efectos que van a tener de acuerdo a tu temperamento y tu carácter. Los miedos son distintos en cada persona. Los miedos, los estímulos externos van a funcionar de una forma distinta en cada persona. Y eso solamente lo sabes cuando te conoces. Reconoce tu vulnerabilidad. Eso es clave. Muchas veces decimos, ay, no, el miedo no es conmigo. Ah, eso no me va a hacer ningún efecto. Eso a mí, conmigo nada. Les confieso, aunque he trabajado muchísimo en mí, que gracias a Dios he trabajado en mí. Mis papás partieron, como les dije hace un rato. Y yo tengo algo desde pequeño que fue forjado como carácter por esos paradigmas que los montan en algún momento, en donde decían, los hombres no lloran. Y eso lo aprendí de mi padre, que en paz descanse, a quien honro y amo con toda mi alma. Él decía, los hombres no lloran. Y yo sé que mi alma ha llorado mares de lágrimas en los últimos 11 meses, pero los ojos no las han llorado. Gracias
a ese reconocimiento que yo hago en este momento y que lo estoy haciendo frente a todos ustedes. Ahí hay una vulnerabilidad mía y la vulnerabilidad es esa tristeza y nostalgia que me genera la no presencia de mis padres físicamente, porque ahora los siento más que cuando estaban físicamente. Si tú eres capaz de reconocer aquello que te hace vulnerable, eso hace que tus niveles de miedo comiencen a ser gestionables, que comiencen a reducirse, que dejen de impactar tu productividad. Elige conscientemente el resultado a alcanzar. ¿Cómo así? Les recomiendo metas SMART, S-M-A-R-T, SMART. Documentense de esas metas y eso les va a permitir contextualizar elegir conscientemente el resultado a alcanzar. Generen un hábito de pensamiento. No se trata de tener un pensamiento, como dice un amigo mío, no se trata de tener un pensamiento positivo pendejo. Aquí, perdón, yo sé que en Perú el pendejo es una lisura grande, eh, pero aquí en Colombia es relajado. Eh, no se trata de tener ese triple P, sino es una cuestión de un pensamiento realista, de un pensamiento responsable, de reconocer que si yo me enfrasco en esas cosas, miren, ¿qué tipo de conversación tengo todo el tiempo? Verifiquen las conversaciones que tienen. Si la conversación de ustedes está todo el tiempo en la queja de lo que está pasando afuera, en ese momento comienza a generarse qué emoción. Viene el miedo, viene la vergüenza, viene la culpa, viene la tristeza, viene todo lo que te imagines, que comienza a detonar esos síntomas físicos, como la migraña, lo que les dije hace un rato. Cuando tú comienzas a observar tu pensamiento conscientemente y lo revisas iniciando el día, ¿en qué pensamiento te enfocas hoy? Cuando dices, listo, hoy me siento triste tal vez. Hoy estoy concentrado en esta incertidumbre que tengo, porque eh, la política está funcionando de esta forma, porque, vale, listo. De eso no me puedo hacer responsable en este momento, no me corresponde porque no soy político, porque no soy quien gobierna el país, porque no soy esa persona, sino yo soy este que está acá. ¿Qué recursos tengo en este momento en mis manos que puedo gestionar? ¿Cuáles son los recursos que siempre puedes gestionar? Y perdónenme que sea repetitivo, tu cuerpo, tu mente, tu emoción, tu espíritu. Eso es lo que tú puedes gobernar. Gobierna tus pensamientos. Revísalos conscientemente todos los días. ¿En qué te estás enfocando? Para poder hacer un cambio a nivel de pensamiento, yo tengo que ser capaz de observar cuáles son esos pensamientos recurrentes que estoy teniendo. En qué se han enfocado en pensar en sus organizaciones. Hacia qué resultado quieren dirigir a sus colaboradores. La certeza es una sensación más allá de la emoción. Es una sensación que surge del corazón. Es una sensación que invade tu cuerpo, no desde tu mente, porque en la mente hay una gran diferencia entre lo que es certeza y confianza. La confianza es algo muy mental, en donde yo tengo cierto marco de comportamiento o cierto marco de expectativas, en donde si alguien los cumple es de mi entera confianza, pero si no, tengo desconfianza. La certeza no es de la mente, la certeza es algo que viene desde el corazón. La certeza parte de eso con lo que iniciamos. Todo es absolutamente perfecto. ¿Qué tengo que aprender yo de esta justa situación que estoy viviendo en este instante? ¿Qué, qué aprendizaje tengo que tener de lo que he vivido durante el último año y medio? Si estás experimentando mucho miedo, tal vez no has identificado el aprendizaje que tienes que tener. Tal vez no has conducido a tu organización a que comprendan qué tienen que aprender. Si estamos enfocados y sumergidos en el miedo, no podremos experimentar certeza. Pero sí puedo quebrar ese mapa mental
que se ha generado desde el miedo, cuando invierto la sensación y digo, decido hoy confiar en los recursos que tengo, con qué cuento. Puede que tenga una infraestructura pequeñita o una infraestructura gigante. Con lo que cuento, con esa infraestructura que tengo, es suficiente, es la correcta para moverme en este instante. Comenzar a evaluarte, comenzar a darte cuenta de lo que tienes y ten resultados conscientes. Comienza a construirlos no desde el miedo, sino desde la certeza. Respira. El respirar es la base para comenzar a quebrar ese miedo y comenzar a construir la certeza. Hace unos años, hace unos años, lanzaron en Falabella este comercial que les voy a transmitir a continuación. Mírenlo, mírenlo cómo funciona el miedo y miren qué es lo que requiere la persona para romper con el miedo. ¿Qué es eso que se requiere? Por favor, confírmenme que escuchan esto. ¿Están viendo bien? ¿Se escucha, Paula? Simplemente es una música instrumental. Vale, concéntrense en el video. Allá hay una música simplemente de violines. Miren, miren qué está pasando con ellas. Ellas están viendo algo de afuera. Algo que las lleva a dar un paso atrás. Algo que las lleva a retirarse tal vez, a cuestionarse de qué es y en dónde están. Y allí está la situación que les genera un enfrentamiento. ¿Qué pasó entre el dar el paso atrás y el dar el paso adelante? ¿Qué fue eso que sucedió? ¿Qué cambió? ¿Qué lleva a que rompas tu mayor miedo? Miren eso. Niels, allí vencieron sus temores. ¿Cómo los vencieron? ¿Cómo los vencieron? Paula, el cambio de actitud. ¿Cómo rompieron el miedo, Fiorella? ¿Cómo rompieron el miedo? Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Cómo rompieron el miedo? Si quieren abrir sus cámaras, si quieren, decidieron. Ahí está la palabra, Fiorella. Fiorella, decisión. Decisión. Ojo, Olga, presta atención a lo que estás diciendo porque está diciendo que se enfrenta. Yo no salgo frente al miedo. Tú te enfrentarías contra un tigre de una. Saldrías a que te muerda. El miedo se reconoce. Ojo a esto. Que el enfrentamiento sea reconocimiento. Reconocimiento. Tomar una decisión para dar el paso. Carlos, levantaste la mano. Carlos Osorio, vi por allí. Él dice Amelia, romper paradigmas. Ya, Carlos Osorio, ya te voy a dar la palabra. Para romper paradigmas tienes que reconocer qué paradigmas tienes. Para romper el paradigma tienes que ser capaz de conocerte primero para saber el paradigma cómo te está impactando. Carlos Osorio, dale, de una, abre tu micrófono. Te escucho porque has levantado la mano. Fiorella, ¿pones impulso? El impulso sería una respuesta bajo esa emoción alterada. El impulso, respondí por impulso. No. Tomas la decisión. Cuando tomas una decisión es porque reconoces tus recursos, sabes para dónde vas. Decisión. Ahora, ¿yo puedo decidir dejar el miedo? Sí,
Pero es que el miedo no se deja así solamente. El miedo vuelve, el miedo retorna, ¿sí? Ahora, cuando yo lo reconozco, soy capaz de soltarlo cada vez que vuelva. No, eso es lo que pasa, John Abad. Se gestionan los miedos cuando los reconozco. Después de que los reconozco es que tomo la decisión. Pero tengo que saber cuál es el miedo que estoy viviendo. Cuando reconozco el miedo, tomo la fuerza que dice Carlos Osorio. Es tomar la fuerza de preparar un cambio en cada paso de las decisiones. Es tomar la fuerza, pero que sea una fuerza consciente, Carlos. La fuerza que te da el miedo de pronto te puede llevar a tomar decisiones de las cuales después te arrepientes. La fuerza tómala desde la certeza, no desde el miedo. Eso es algo que hay que trabajar conscientemente, aprender a identificar cuándo estoy actuando desde el miedo y cuándo lo hago desde la certeza. Y eso solamente se logra cuando te conoces. Eso hay que trabajarlo conscientemente. No es una cosa de una fórmula mágica, ¿sí? No es una varita mágica que apareció y entonces Ernesto tiene la varita mágica que le va a decir a Paula, cambiaste, o que le va a decir a Roberto, cambiaste. No, la fórmula mágica no está afuera. La fórmula mágica, así suene a frase de cajón, la fórmula mágica está cuando te conoces porque realmente cada quien tiene su propia fórmula mágica. Fiorella escribe autocontrol. El control es una de las cosas que más da miedo, porque cuando yo pienso en control, en solo la palabra control, ¿cuánto estrés me genera? Te invito, Fiorella, a que lo cambies de autocontrol a autogestión, gestión, más que el control. Porque cuando las cosas se me salen de control comienzo a enfrentarme con todo el mundo. Augusto dice, el miedo es parte de nosotros, pero que debe ser controlado y manejado estratégicamente para sacar del miedo las mejores respuestas. Augusto, sí, pero recuerda, reformula el control, gestiónalo, es distinto. Si le cambias ese control por gestión, cambia. De esos simples cambiecitos en cómo hablamos, en cómo pensamos, pensamientos sencillos, recurrentes, son los que tenemos que ver cuáles estamos teniendo que nos están afectando. ¿Cuáles son las mejores maneras para conocerse a uno mismo? Pregunta John Abad. John, gracias por tu pregunta. Las mejores formas, yo considero que vienen desde pruebas de diagnóstico responsablemente montadas. Cuando digo responsablemente, hay que buscarlas bien. Hay muchos tipos de pruebas que tú puedes encontrar, pero es bueno recurrir a esa herramienta externa que haya sido diseñada de manera científica, que te permita, después de que respondes ciertas cosas, te permita verte y que te genere una buena retroalimentación. Otra buena forma de autoconocimiento, pero que no es la más idónea, es preguntarle a las personas cercanas, ¿qué talentos ven en mí? ¿Cuáles son las principales? Hacer como un FODA, hacer un listado de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas preguntándole a las personas del entorno, pero teniendo un compromiso inmenso de no dejarte llevar de pronto por la ira o la tristeza o la frustración de las cosas que te puedan decir sincera y honestamente y directamente. Pero para mí las mejores son a través de pruebas psicotécnicas, pruebas psicológicas, pruebas que te generen una retroalimentación directa. Eh, Hago el paréntesis ahí, el HOPE es una de ellas, la que desarrollé yo, entre muchas otras. Fiorella, ¿a qué se refiere con gestionar el miedo? Para ti, Fiorella, o para ustedes, ¿qué significa la palabra gestión? ¿Qué es gestionar algo? ¿Qué es gestionar? No todos al tiempo. Fiorella Palomino, tú que estás por ahí que te veo, o Paula que te veo en este momento. Si quieres abrir tu micrófono, dinos, ¿para ti qué es gestionar? Roberto Tejeda Vázquez dice, manejar, organizar para actuar, tomar acciones que lleven al objetivo, gestionar, organizar. Gestionar
Por aquí acaba de pasar mi princesa, mi hija chiquita. El... Ahí se ve la cabecita. Dirigir, administrar, gestionar. Cuando tú tomas, tienes que reconocer los recursos que tienes. Tienes que reconocer el miedo, qué efecto tiene. Reconocer es la palabra clave, es darte cuenta. Si tú sabes lo que está pasando, comienzas a hacer que él se vuelva en favor de ti. Ese es el resultado de una buena gestión. Cuando tú reconoces que hay un miedo y reconoces cuáles son los recursos que tienes alrededor para sacar de ese miedo lo mejor y lo que más te favorece a ti. Eso es gestionar el miedo, ¿sí? El miedo no es malo, el miedo es inherente a la vida. El miedo es inherente a la vida. Ahora, ¿quién maneja la vida? ¿El miedo o yo? Ahí está la pregunta. ¿Quién está manejando tu vida? Cuando yo me refiero a yo, Paula, ¿quién está aquí adentro? ¿Quién gobierna aquí adentro? ¿Sí? No gobierna la mente, porque cuando gobierna la mente es cuando el miedo pasa por encima de nosotros. El que gobierna es el espíritu, y el espíritu es uno solo. Independiente de religiones, es uno solo. ¿Cuándo el miedo es malo? Lisbeth, cuando te haga daño. El miedo es malo cuando te enferma. El miedo es malo cuando te paraliza. El miedo es malo cuando no lo reconoces, cuando te lo dejas allá metido adentro tuyo y comienza a hacerte estragos internamente. Hola, hola. La económica. Sí, ¿cómo reconozco el miedo? Ok. Oye, Ahí viene un proceso de y es una conversación sencilla. Si me permites, aprovechando que estás borrosa, ¿a qué has sentido miedo tú durante este año y medio? bueno, miedo al contagio del COVID. Ok. Te pregunto, ¿te has contagiado? No, no, aún no, gracias a Dios, no. Ok. Ojo con esa declaración que acabas de hacer. Aún no. Aún no. Por- ¿Qué decisiones has tomado durante esta época para no contagiarte? bueno, el cuidado, ¿no? Y también no salir mucho. Utilizas antibacterial, cumples con las normas de autocuidado, usas el alcohol, te lavas las manos, haces ese tipo de cosas. Perfecto. Ahora, si te quedas concentrada en ese miedo de contagiarte, ¿qué va a pasar? Vienen unas consecuencias a nivel físico. Es tan sencillo como lo que acabamos de hacer. ¿A qué le tienes miedo? Habrán personas como alguien que no recuerdo el nombre hace un rato, de pronto le tiene miedo a pérdidas económicas. Y a esa persona le preguntaría, ¿ya has tenido pérdidas económicas en algún otro momento? Y te moriste por no tener, por haber tenido pérdidas económicas. ¿O aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Sí? Siempre de cualquier situación podemos generar un aprendizaje. Cuando no generamos el aprendizaje, el miedo comienza a elevarse y es cuando comienza a anularnos. John Abad me pregunta, ¿en sí qué es el test HOPE que menciona? El test HOPE que menciono es un test de autoconocimiento que aplican en línea y en donde va a salir cuál es tu temperamento, cuál es tu carácter, cuál es el miedo que tienes que aprender a gestionar, cuál es el motivador que te eleva, cuáles son tu estilo de liderazgo, de comunicación. Sale mucha información y tiene una actualización en donde te permite comenzar a generar objetivo, de qué personas apalancarte, cómo gestionarte en épocas de crisis. Es como una sesión de coaching aplicada directamente según tu temperamento. Es como una guía también para si trabajas con un coach, con una persona cercana que te esté guiando, si te apalancas de personas cercanas o tú eres coach y estás aquí escuchando, entonces esa es una herramienta que te sirve para guiar a las personas que estás guiando. Sirve para liderar, es una herramienta de liderazgo sistémico, para liderarte a ti y para liderar a otros. Eso en general es el Test Hope. Bueno, más preguntas.
Angelín, ¿cómo nos fue? ¿Cómo estamos? Bien, todo bien hasta el momento. Veo que en realidad las consultas que han entrado las ha estado resolviendo al momento que ingresaban. Invito más bien a los asociados a que puedan habilitar sus micrófonos, de repente puedan levantar la mano para que de esa forma también puedan indicarnos de repente por ahí hay alguna duda que se ha generado durante la exposición, para que de esa forma también nos pueda ayudar con resolverlas. Les pregunto, para que lo escriban en el chat, ¿qué se llevan hoy? ¿Qué les queda de la charla de hoy? ¿Qué les queda de esta mesa de asesoría de hoy, 18 de mayo de 2021? ¿Qué les quedó? ¿Qué se llevan para ustedes, para sus organizaciones? ¿Qué aprendieron? ¿Aprendieron algo o no aprendieron nada? Nos acabamos de sentar 60 minutos, bueno, ya 75 minutos. ¿Qué aprendieron? ¿Qué se llevan? Y pónganlo allí. Perfecto, Elder, gracias. Gracias, Fiorella. Perfecto. Voy a dejarles por acá mis redes, mi página de internet. Allí pueden tener información en mis redes en Facebook. Les recomiendo que se unan a Facebook. Todos los sábados hago entrevistas y conferencias, hago charlas con personas, con distintos profesionales, pues totalmente gratuitas. En Facebook me encuentran como Escuela de Sentido y Conciencia. Buscan allí el fanpage de Escuela de Sentido y Conciencia. Si el miedo existe, solo debemos reconocerlo, gestionarlo, decirlo para superarlo. Allí están los primeros pasos antes de superarlo, Clara. Perfecto, el miedo existe, solo debemos reconocerlo, gestionarlo. Perfecto. Antes de cualquier cambio es necesario conocerse a uno mismo, de modo que poder saber cómo gestionar nuestros miedos y generar real cambio en nuestra vida. Perfecto. Aprendizaje que el miedo no es tan malo si se puede gestionar. Así es. El miedo lo podemos poner a favor nuestro. Que el miedo no nos controle. Nosotros podemos gestionarlo para sacar el mejor resultado siempre. Si nos dejamos llevar por el miedo, perdemos nuestra capacidad productiva. Nada más piensen, ¿cuánto tiempo habrán gastado ustedes en el último año y medio hablando de cifras de contagio, de la pandemia, de la crisis? ¿Cuánto tiempo han desperdiciado en eso? ¿Cuánto tiempo se han concentrado en eso? Y han desperdiciado tiempo que habrían podido enfocar en ser más productivos. Jorge Arturo pregunta, ¿es necesaria ayuda externa para gestionar o vencer el miedo? Dependiendo cómo lo sientas, ahí sí es, Jorge Arturo, una decisión totalmente particular. Podría decirte que es totalmente necesario si ya el miedo te ha llevado a estar en estados depresivos, que ya no te quieres levantar de la cama, que ya te quedaste allí paralizado, que nada te mueve, nada te anima. Allí se requiere de alguien que te ayude a movilizarlo. En ese estado extremo de depresión, ya que sea un cuadro médico, lo recomendable es asistir a un psiquiatra o a un psicólogo. Si estamos en una etapa media, que no hemos llegado a esos estados depresivos, que simplemente tal vez no lo he logrado identificar, me está interrumpiendo, no me está dejando tomar acción, no sé para dónde coger, no sé qué hacer, en ese caso puedes recurrir a un coach que te pueda direccionar de manera correcta, que te pueda guiar, acompañar en esa gestión del miedo para ponerlo a tu favor. Si sientes que apenas está como comenzando, como que no es, haz los ejercicios que te dije. Comienza por respirar. Acude a técnicas de meditación, a técnicas de respiración. Les recomiendo hacer mindfulness. Mindfulness. Es técnica de respiración. ¿Sí? Ahí les acabo de escribir por el chat. Mindfulness. Búsquense. Mindfulness, yoga. Cosas que los lleven a comenzar a gestionarse
y eso les permite comenzar a controlar el miedo. Si lo quieren hacer mucho más rápido, con un coach los acompañan que sea mucho más rápido. Ok, podemos controlar el miedo. Carlos Osorio, bastante tiempo. Nunca me ha sucedido tales casos, pero conozco cuadros de familiares muy cercanos. No encuentro escuela de sentido y conciencia en Facebook. Permítame, ya les comparto el link. Angelín, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir por último, antes de que cerremos el link del fanpage en Facebook, Sí. y allí lo van a encontrar. Se suman a esa @escuela de sentido y conciencia. Aquí lo estoy poniendo, www.facebook.com, escuela sentido y conciencia. Es que quedó como sentido y conciencia, no de sentido y conciencia, discúlpame, sino quedó como sentido y conciencia. Allí está el link, ahí entran directico y simplemente se agregan como seguidores y ya les van llegando las notificaciones de las charlas que hacemos los sábados en la nochecita. Perfecto. Entonces quiero aprovechar este momento más que nada para comentarle a todos Y, los asistentes. gracias. Discúlpeme, hemos enviado a Dale, todos dale. los participantes que se han registrado su asistencia, su certificado virtual. Es más, ya lo pueden validar en sus correos electrónicos. Les ha llegado desde el correo adminsistemas@camaralima.org.pe. Adicionalmente también, si de repente por ahí todavía no se han registrado, les estoy volviendo a colocar en el chat el enlace para que puedan realizarlo. En cuanto ustedes realicen el registro, también vamos a estar enviándoles a todos ustedes sus certificados virtuales. Y los que ya se registraron, ya pueden ir revisando en sus bandejas si es que ya le llegaron el certificado. Por mi parte, bueno, eso sería todo, profesor. No sé si usted tendría Angelín, me gustaría, si podemos hacer una cosa, si pueden encender sus cámaras y tomamos una capturita de pantalla, ya que no se pueden hacer selfies en un escenario en la Cámara de Comercio, pues entonces hacemos una captura de pantalla de todos los asistentes. Claro que sí. Por favor, señores, los invitamos a que puedan habilitar sus cámaras para poder tomar una foto de repente, y de esa forma también nosotros ver la forma también de publicar este momento en nuestra revista de la Cámara. Por favor, no vayan a salir señores, con cara de miedo. No a que vayan a puedan salir con habilitar cara de sus miedo, por favor. Ahí ya van saliendo más cámaras, más cámaras, más cámaras. Muy bien. No tengo cámara, sorry, no hay problema. Muy bien. Pongan su mejor cara. Súper. Allí van saliendo las capturas de pantalla. Allá Angelina está tomando captura de pantalla. Muchas gracias. Un abrazo muy grande desde Colombia. Espero que ustedes y los suyos estén muy bien. Que si tenemos a alguien hospitalizado, lo que sea, las oraciones y toda la buena energía para las personas que estén hospitalizadas. Y bueno, a todos ustedes. Angelín, gracias. Sí, señor Ernesto, se le entrecortó justo la última parte. No se le escuchó muy bien. Que si hay familiares de ustedes o alguien cercano que se encuentra hospitalizado, la mayor energía y todas las oraciones de todos nosotros con esas personas que se encuentren en hospitalización. Y bueno, hay que enfocarnos en lo que queremos para cada uno de nosotros en este instante. Un tintico, Santos Canales, sí señor, un tintico. Un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas Gracias por la invitación, Angelín. Saludos Gracias a a todos. ustedes. Muchas gracias. Feliz tarde, que estén bien. Chao, chao. Chao, Paula. Que estés bien. Chao, chao. Nos quedamos por aquí un ratico. Si tienen alguna pregunta, yo me quedo aquí conectado un rato, mientras que salen todos.
John, allí te escribí algunos de los test. El primero que te pongo, pues es el que yo diseñé de People Hope. DISC. Depende del enfoque que quieras darle, ¿sí? Enneagrama, DISC o de People Hope, cualquiera hay que aprender a manejarlo cuando haces un proceso de autoconocimiento, porque en el peligro que podemos caer es en justificarnos que, claro, como yo soy tal número del enneagrama, o como yo soy tal temperamento en Hope, o como soy tal línea de comportamiento en DISC, Tetramap es otro. eh, hay varios, hay varios. Entonces, cualquier prueba que apliques, hazla teniendo claro que tú no eres una de esas líneas de comportamiento. Para quienes están todavía, si yo tengo la oportunidad de dictar en la Universidad de SAN y va a haber un seminario que va a dictar de autoconocimiento en SAN en los próximos días. Lo encuentran en la página de ellos, en el Facebook de ellos. Entonces, y ahí se habla mucho de esto, de la importancia del autoconocimiento y poder tener como llegar a esa conciencia de no somos solamente una de esas cosas que nos dicen, sino que tenemos la capacidad de tener todo. Entonces ahí te puse 3, de People Hope, Enneagrama y DISC, para que las veas. DISC muy organizacional, Enneagrama muy espiritual y de People Hope tiene una mezclita ahí de todo, organizacional, espiritual, emocional. ¿Listo, John? Con muchísimo gusto, John, con muchísimo gusto. Aquí sigo atento mientras que terminan de salir. Paola, te comparto nuevamente el link de esa escuela, sentido y conciencia. Y allá aparece como de People Hope también, aparece los logos, es de People Hope, pero lo encuentras como @escuela, sentido y conciencia. ¿Listo, Paola? Ahí lo tienen, ahí lo tienen. La doctora Linda Graham se encuentra por ahí. Ernesto, ¿de qué parte de Colombia eres?